Mis padres se burlaban constantemente de mí y me llamaban fracasado total, hasta que un giro sorprendente transformó mi vida al convertir basura sin valor en una oportunidad inesperada. Ser yo, hombre de 30 años. Mi propia familia me trataba como a un chiste desde la infancia. Pero un giro inesperado, la vida tenía otros planes. Abróchate el cinturón y coge tus bocadillos. Este es un viaje salvaje. Mientras crecía, mi familia siempre favoreció a mi hermano menor, llamémosle Raúl, varón de 27 años. Cuando éramos niños, las pinturas de dedos del jardín de infancia de Raúl iban en marcos caros, colgados con orgullo en la sala de estar donde los visitantes podían admirarlos. Yo encontré uno de mis dibujos en la basura cuando tenía 8 años. Después de eso, dejé de enseñarle mis dibujos a mamá. A medida que crecíamos, las cosas empeoraban. Raúl se unió a la pequeña liga de béisbol. Los padres nunca se perdieron un solo partido, incluso cuando su equipo era terrible y él calentaba el banquillo. Le compraban equipo nuevo constantemente. Le organizaban fiestas con helados, tanto si su equipo ganaba como si perdía. Mientras tanto, yo ahorré mi paga durante meses para comprar maquetas de coches. Me pasaba horas montándolas con una atención al detalle demencial. Cuando le pregunté si podía exhibirlos en la chimenea, papá dijo que no combinaban con la decoración. Desterró mis creaciones a mi dormitorio, donde mamá las rompía accidentalmente al limpiar. En el instituto ya era ridículo. Raúl entró en el equipo de debate. Mis padres viajaban 4 horas en coche para asistir a sus torneos, alojándose en hoteles y llevándole a cenas de lujo después. Me uní al programa de taller de automóviles y finalmente encontré mi lugar. Era bastante bueno con los motores. Me encantaba el trabajo. El profesor incluso me dejó hacer proyectos más avanzados. Aprendí cosas rápidamente. Llegué a la competición estatal. Gané el primer puesto en mi categoría. ¿Mis padres? Lo siento, no podemos ir, tu padre tiene un asunto en el trabajo. Para la graduación, Raúl recibió un nuevo PC para juegos. Yo pedí herramientas para mi carrera de mecánica. Mi padre me compró un juego barato de una tienda de descuento que se rompió en un mes. Me dijo que buscara un trabajo de verdad en lugar de jugar con coches. Al parecer, arreglar cosas de las que la gente depende a diario no es un trabajo de verdad. Ahora, de adultos, es más de lo mismo, pero peor. Mis padres tienen impresos y enmarcados los logros empresariales de Raúl. Su primera carta de promoción, su diploma de MBA, una foto suya con el director general. Mientras tanto, mi diploma de escuela secundaria, la certificación de la escuela de comercio y la licencia de maestro mecánicos, no conseguí nada más que resentimiento. Odiaban el hecho de que yo fuera mecánico. En este punto es casi impresionante lo consistentes que han sido en hacerme sentir como basura, por amar algo que realmente me hace feliz. Cuando me mudé, mi casa era cualquier cosa menos una casa. Viví en una caravana durante un tiempo. Todo temblaba cuando los camiones pasaban demasiado rápido. La calefacción estaba helada o ardiendo. Dormitorio del tamaño de un armario. La cocina estaba donde pusiera mi bolsa de comida para llevar. Pero al menos nadie estaba allí diciéndome lo decepcionante que era 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahorraba dinero para comprar herramientas nuevas. Solía visitar a mi familia de vez en cuando. Cada maldita reunión familiar era lo mismo. Raúl llegaba con su traje elegante, hablando de su último ascenso en su trabajo corporativo. El tío apenas hacía trabajo de verdad. Solo interminables reuniones y PowerPoints. Pero ganaba buen dinero. Tenía una bonita esposa llamada Verónica. Conducía un Mercedes que probablemente estaba pagando para siempre. Vivía en un condominio normal que mis padres actuaban como si fuera el maldito Palacio de Buckingham. Nada especial, pero mucho mejor que mi situación. Mientras tanto, yo aparecía con grasa bajo las uñas. Después de un turno de 12 horas en mi taller, mi madre literalmente suspiraba cuando me veía, como si mis elecciones de vida fueran físicamente dolorosas para ella. Papá siempre me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, al menos 2 veces por cena familiar, y luego contaba que Raúl acababa de recibir otra bonificación o lo que fuera. Mis tías y tíos me sonreían con esa falsa lástima, que en realidad significaba: gracias a Dios nuestros hijos no salieron como tú. La gota que colmó el vaso fue la Navidad pasada. Raúl acababa de conseguir un ascenso. Mis padres trajeron un pastel para celebrarlo. Un pastel en la cena de Navidad. Mientras tanto, mencioné que finalmente había pagado mi caja de herramientas. Mi padre se rió. Se rió y dijo: bueno, supongo que deberíamos estar agradecidos de que Tadeo no se haya ido a la quiebra este año.
Todo el mundo se rió con él como si fuera la broma más divertida que jamás habían oído. Entonces mi madre empezó con su rutina habitual de ¿cuándo vas a tener una carrera de verdad? Antes de que pudiera responder, Raúl saltó con tal vez Tadeo podría trabajar para mí. Necesitamos a alguien que limpie el aparcamiento de la oficina. Toda la mesa estalló en carcajadas. Incluso los hijos de mi primo se reían. Yo estaba sentado allí siendo humillado por mi propia familia. Sentí como si todos compartieran este interés en hacerme ver y sentir como una mierda. Pero fue lo que pasó después lo que me rompió. Mi padre levantó su copa para brindar y dijo, por Raúl, el hijo que no desperdició su potencial. Nadie me miró, como si yo no estuviera allí, como si yo no importara lo suficiente como para reconocer lo profundo que era ese corte. En ese momento me di cuenta que no solo preferían a Raúl, no me veían como alguien que valiera la pena, y eso dejó una herida profunda. Me levanté rápido, tiré mi silla, a nadie le importó ni preguntó si estaba bien. Cogí mi chaqueta y salí. Los oía reírse. Mi padre diciendo, ahí va de nuevo, no puede aceptar una broma. Me senté en mi camioneta durante 5 minutos, con las manos temblando en el volante, tragando lo que sentía como cristales rotos en mi garganta. Esa fue la última vez que fui a una cena familiar. Pocos sabían ellos que este fracaso estaba a punto de cambiar su vida, de una manera que ninguno de ellos podía imaginar, pero me estoy adelantando. Durante meses seguí dirigiendo este pequeño garaje. El cartel estaba medio roto, solo se iluminaba por la noche cuando me apetecía. El negocio era, bueno, me mantenía comiendo la mayoría de los días. Arreglaba radiadores, cambiaba aceite, remendaba neumáticos, las cosas básicas que no te hacen rico, pero mantiene las luces encendidas la mayor parte del tiempo. Mi vecino Doug hizo su misión personal recordarme lo patética que era mi vida. El tipo literalmente se paraba afuera en su asquerosa bata de baño, mirándome trabajar, haciendo comentarios sobre mi negocio de reparaciones de alta gama, mientras bebía lo que fuera en su taza a las 7 de la mañana. Definitivamente no era café. Los clientes no eran mucho mejores, siempre regateando los precios, como si estuviera dirigiendo una especie de obra de caridad. ¿No puedes hacerlo más barato?, preguntaban, mientras estaban de pie junto a sus todoterrenos de $60,000. Claro, déjame pagar mis facturas con exposición y buenas vibraciones. La mayoría de los días no hacía más que seguir la rutina. Despertarme en una caravana fría, tomar café en una gasolinera, arreglar coches, ir a casa a mi remolque vacío. Repetir. El sueño americano, ¿verdad? Mi vida social era básicamente inexistente. Es difícil salir con alguien cuando siempre estás cubierto de aceite de motor, y apenas puedes permitirte comprarte la cena, y mucho menos invitar a alguien a salir. Así que ahí estaba yo, viviendo el sueño en mi caravana de mierda, comiendo burritos de gasolinera y arreglando coches para gente que regateaba cada maldito dólar. Hasta que llegó el día que cambió mi vida de la manera más inesperada. Una mañana después de tratar con un cliente particularmente molesto, el tipo quería que básicamente reconstruyera su transmisión por el precio de un cambio de aceite. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Era el viejo Frank Wagner. Hacía años que no sabía nada de él. Solía dejarme ayudar en su granja cuando era niño. Uno de los pocos adultos que no me trataba como si estuviera un paso por encima de la escoria. Frank era el clásico granjero de la vieja escuela. El tipo de hombre que podía arreglar cualquier cosa con cinta adhesiva, alambre de achique y pura terquedad. Su granero estaba siempre lleno de proyectos a medio terminar de la era Bush. Frank dice que tiene un montón de metal en su granero desde hace décadas, y se preguntaba si yo lo quería antes de enviarlo al desguace. Algo en su voz me hizo sentir curiosidad, y honestamente necesitaba un descanso de mirar la pila de facturas atrasadas en mi mostrador, que se estaban organizando en formaciones de «págame» o «si no». Conducir hasta la casa de Frank fue como una máquina del tiempo. Las mismas viejas vallas descoloridas anunciando moteles con TV en color, como si eso todavía fuera impresionante. Las mismas carreteras llenas de baches que el condado prometía arreglar cada año de elecciones, y misteriosamente olvidado el día después. Frank tampoco había cambiado. El mismo mono, el mismo cigarrillo permanentemente pegado a su labio, como si creciera allí. Su granero parecía a punto de derrumbarse por el fuerte viento, cuando entré y mis ojos se posaron en algo en la oscuridad. A Frank no le gustaban las cosas lujosas, como una iluminación adecuada. ¡Mierda! Bajo décadas de polvo y suciedad, había un Shelby GT 500 ACR de 1969. Me quedé boquiabierto.
Mi corazón literalmente saltó. Para los que no seáis de coches, encontrar esto en un granero es como encontrar un Picasso original en un mercadillo por $5. Intenté actuar con calma mientras comprobaba el número de bastidor para asegurarme de que era legítimo. Pero estaba tan asombrado que se me cayó el teléfono 2 veces. Le pregunté a Frank cuánto quería por él, tratando de sonar casual, como, oh sí, solo otro día encontrando legendarios muscle cars en graneros, cuando dijo $200, el mismo precio que el desguace ofrecía por el peso. Pensé que me estaba dando un ataque. Este coche, incluso oxidado, valía mucho más que todo lo que tenía junto. Ni de cerca. Quiero decir, esa fue la única oportunidad que nunca se repetiría, sin pensar que le pagué antes de que cambiara de opinión. O alguien pudiera irrumpir y gritar, «Es broma». Intenté actuar como si fuera una transacción normal de martes. Y no yo básicamente ganando la lotería. A Frank ni siquiera pareció importarle. Se embolsó el dinero y me preguntó si necesitaba ayuda para cargarlo. El hombre no tenía ni idea de lo que acababa de soltar. Remolcando ese coche de vuelta a mi casa fue cuando el circo comenzó. En el momento en que llegué a la entrada de mi casa con este Shelby polvoriento, mi vecino Doug empezó a cacarear como una hiena ahogándose con un hueso de pollo. Llamó a otros vecinos para que vinieran a ver lo que Tadeo arrastró a casa esta vez. Todos se quedaron allí señalando y riendo, como si acabara de traer a casa basura literal. Uno de los adolescentes gritó, «Oye, tío, ¿estás construyendo una carroza para el desfile?» Un verdadero comediante, chico. Futuro en el stand-up seguro. Más tarde, ese mismo día, mi teléfono se volvió loco. Raúl llamó primero, por supuesto. Quería saber si papá hablaba en serio acerca de comprarme un auto chatarra. Le dije que no era cualquier coche. Era un Shelby GT500. Su respuesta, «Oh, genial. Así que gastaste dinero que no tienes en un pedazo oxidado de historia que a nadie le importa». Entonces empezó a darme un sermón sobre cómo debería estar invirtiendo en mi futuro, en lugar de jugar con basura. Rico viniendo de un tipo que se endeudó por un Mercedes, solo para parecer guay en el aparcamiento de la empresa. A continuación llamaron mis padres. Papá quería saber si por fin me había vuelto loco, y mamá solo suspiraba al teléfono, como si yo personalmente hubiera arruinado sus planes de jubilación. Colgué a media clase. Mirando ese Shelby polvoriento sentado en mi entrada, decidí que iba a restaurar este auto aunque me matara, y luego restregárselo en sus caras petulantes. Pero la realidad golpeó muy rápido. Tenía exactamente $112 en mi cuenta bancaria. Eso era todo. Solo lo suficiente para mantener las luces encendidas, comprar alimentos, y tal vez empezar con el coche. ¿Pero una restauración completa? Eso requiere mucho dinero. Las piezas para estos clásicos no están exactamente en el estante de liquidación en Walmart. Lo inteligente hubiera sido venderlo en ese momento, hacer un beneficio rápido de un coleccionista y seguir adelante con mi vida. Pero nunca he sido acusado de hacerlo inteligente. Esa no es mi marca. Esto no era solo un coche. Esta era mi oportunidad. Tal vez mi única oportunidad de demostrar que no era el fracaso familiar que todos pensaban que era. Yo estaba en todo. Las consecuencias no importan. Y escucha. Todavía no tenía ni idea de lo mucho que este montón de basura estaba a punto de cambiar toda mi vida. Los siguientes meses de mi vida fueron básicamente trabajo, coche, dormir, a veces, repetir. Trabajaba todo el día en mi trabajo habitual arreglando los coches de otras personas. Cogía cualquier comida barata que estuviera de oferta en la gasolinera. Luego trabajaba en el Shelby hasta las 2 o 3 de la mañana. La primera orden del día era ver con qué estaba trabajando. Era peor de lo que pensaba. Cuanta más suciedad limpiaba, más problemas encontraba. El óxido se había comido partes del suelo. La tapicería parecía como si varias generaciones de ratones la hubieran llamado hogar. Y lo habían hecho. El cableado era una pesadilla. El dueño anterior había hecho algunas modificaciones creativas que habrían hecho llorar a un electricista, y encontrar piezas, pesadilla total. Vendedores en línea querían una locura de dinero para la mierda absoluta. Un tipo en Nevada quería $1,200 por una columna de dirección, que parecía haber sido utilizada como ancla de barco durante la última década. Los contratiempos seguían llegando, como si estuvieran en un maldito horario. Primero encontré una familia de ratones viviendo en el compartimiento del motor. Habían masticado los cables. Construyeron nidos por todas partes. Y básicamente convirtieron el coche en su complejo de apartamentos personal. Uno de ellos asomó la cabeza mientras inspeccionaba los daños. Tuvo la audacia de parecer que me estaba cobrando alquiler.
Entonces mi primer intento de pintar fue un desastre total. Había visto como 50 tutoriales de YouTube pensando, ¿cómo de difícil puede ser esto? Resulta que muy difícil. La pintura salió toda desigual y de alguna manera resaltó cada defecto en lugar de cubrirlos. Tuve que lijarlo todo y empezar de nuevo. Perdí tiempo y dinero que no tenía. Hablando de dinero, estaba desapareciendo rápidamente. Había quemado la mayor parte de mis ahorros y el coche todavía necesitaba toneladas de trabajo, piezas, herramientas, materiales. Todo se acumula rápidamente. Así que hice lo único que podía. Aposté a todo. Entré en un banco y pedí un préstamo de $50,000, garantizado por mi remolque y garaje. Si la restauración fallaba, me quedaría completamente sin hogar. Trabajar de noche en el Shelby se convirtió en mi nueva normalidad. Mis manos estaban constantemente cubiertas de cortes y grasa, que ninguna cantidad de fregado podría quitar. Mi espalda se sentía como el infierno. Sobrevivía a base de bebidas energéticas y cualquier comida que pudiera comer con una mano, mientras con la otra sujetaba una llave inglesa. Una noche, mientras rebuscaba en la guantera, encontré algo interesante. Un viejo paquete de Camel con una nota amarillenta dentro. Decía, «Cuídala, tiene más corazón que la mayoría de la gente que conozco». Leyendo esa nota, sentado allí cubierto de grasa y agotamiento, me di cuenta de que alguien realmente había amado a esta máquina, y ahora era mi trabajo para traerlo de vuelta. El progreso era dolorosamente lento. Cada vez que arreglaba una cosa, descubría 3 problemas más ocultos tras ella. Era como jugar a la ruleta mecánica. El motor necesitaba una reconstrucción completa. La transmisión estaba destrozada. La suspensión estaba básicamente unida por el óxido y las oraciones. Pero lentamente, muy lentamente, el coche empezó a volver a la vida. El chasis volvía a ser sólido. El bloque del motor estaba limpio y listo para reconstruir. El interior fue desmontado y preparado para una nueva tapicería. Todavía faltaba mucho para terminar, pero por primera vez pude ver la luz al final del túnel. Y hombre, esa luz se parecía mucho a un dedo medio, apuntando directamente a todos los que se habían reído de mí, especialmente mi familia. Cada noche era la misma rutina, hasta que una tarde, mientras estaba debajo del coche, luchando con un perno que debe haber sido instalado por el mismo Satanás, oí a alguien aclararse la garganta. Me golpeó la cabeza al salir. Un movimiento suave, lo sé, y encontré a una mujer con una cámara parada allí. Su nombre era Olivia, mujer de 26 años. Dijo que era fotógrafa, trabajando en un proyecto sobre artesanía americana. Había visto el Shelby desde la carretera y quería tomar algunas fotos. Estaba a punto de decirle que se perdiera. No estaba de humor para más gente riéndose de mi coche basura. Pero algo me detuvo. A diferencia de todos los demás en mi vida, Olivia no miró el coche como si fuera basura. Caminó a su alrededor asintiendo, haciendo preguntas inteligentes sobre la restauración. Realmente sabía lo que hacía. Lo identificó como un Shelby del 69 sin ver ninguna placa. Preguntó sobre las especificaciones originales. ¿Qué partes mantenía originales y cuáles actualizaba? No las preguntas básicas de coche bonito, vroom vroom, que la mayoría de la gente pregunta cuando fingen estar interesados. Cuando me preguntó si podía escribir sobre mi proyecto para su blog, pensé que por qué no. Al menos alguien podría sacar algo de mi sufrimiento. Además, no voy a mentir. Tener una chica atractiva realmente interesada en mi proyecto fue un cambio agradable de mis vecinos señalando y riendo. Olivia empezó a venir regularmente. Tomaba fotos mientras yo trabajaba, documentando la transformación. Lo que realmente me sorprendió fue cómo se lanzó a ayudar, buscando piezas en internet, conectándome con coleccionistas, incluso ensuciarse las manos cuando era necesario. No parecía importarle la grasa o las largas horas. Fue extraño, honestamente. No estaba acostumbrado a que alguien realmente creyera en uno de mis proyectos. Alrededor de un mes después, la entrada de su blog sobre mi proyecto de restauración explotó. La sección de comentarios explotó con otros locos por los coches, ofreciéndome consejos, piezas y ánimos. Un tipo de Montana me envió por correo un emblema original de Shelby gratis. Dijo que había estado en su garaje durante años y que pertenecía a un coche que estaba siendo restaurado adecuadamente. De repente, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de desconocidos, ofreciéndome piezas, consejos, incluso querían venir a ver el coche en persona. Fue surrealista. Un tipo con un canal de YouTube sobre coches clásicos quería hacer un reportaje. A continuación, una estación local de noticias llamado. A continuación, una revista de coches quería hacer una propagación.
De la noche a la mañana pasé de ser un perdedor trabajando en una chatarra a ese artesano dedicado a salvar la historia del automóvil americano. Es curioso cómo cambia la percepción, ¿eh? Y adivina quién recordó de repente que yo existía. Sí, mi familia. Mamá llamó primero, por supuesto, actuando preocupada por toda la atención. ¿Y si me estaba distrayendo de encontrar un empleo estable? Traducción. Sigues siendo un perdedor, pero ahora la gente se fija en ti, lo que se refleja en nosotros. Raúl apareció en mi garaje sin invitación en su Mercedes. Se paseó por el Shelby con esa mirada, como si estuviera oliendo algo, fingiendo estar impresionado, mientras señalaba cada defecto que podía encontrar. «¿Sabes?», dijo, pensando que estaba siendo útil. «Deberías venderlo ahora mientras a la gente realmente le importa. Golpear mientras el hierro está caliente». Cuando le dije que no estaba vendiendo, cambió de táctica. «Bueno, si vas en serio con esto, deberías dejarme manejar el negocio. Después de todo, esa es mi especialidad». Traducción. Déjame controlar cualquier dinero que puedas hacer, porque claramente eres demasiado estúpido para manejarlo. Más tarde, esa misma noche, también vinieron mis padres. Entonces se ofrecieron a ayudarme si vendía el coche. Papá reuniría algo para invertir el dinero adecuadamente. Después de años tratándome como un fracasado, ahora querían intervenir y hacerse cargo cuando había potencial de beneficio. No podía creer la audacia. Nunca me apoyaron, nunca me respetaron, y ahora querían sacar provecho de mi duro trabajo. Les dije a todos que se perdieran. Vale, usé un lenguaje más fuerte que ese, pero ya te haces una idea. Mientras tanto, Olivia y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. Ella era inteligente, divertida, y por alguna razón parecía disfrutar de mi compañía. Era agradable tener a alguien de mi lado por una vez. Con su ayuda, la restauración se aceleró. Encontró a un tipo en Oregon que tenía un carburador original, por la mitad de lo que yo esperaba pagar. En otra ocasión, encontró un juego de ruedas vintage que eran perfectas. El coche por fin empezaba a parecer un coche otra vez. Así que después de incontables noches en vela, miles de dólares y suficiente frustración para llenar el Gran Cañón, el Shelby estaba finalmente terminado. Y déjame decirte, la transformación fue insana. Perdón por las mayúsculas, pero me emociono solo de pensarlo. Lo que una vez había sido un cubo de óxido, era ahora una reluciente obra maestra azul y blanca, que parecía que acababa de salir de la línea de montaje en 1969. Me quedé en mi garaje mirándolo durante una hora, después de terminar los toques finales, y Dios, la belleza de ese bebé hizo que mi corazón se derritiera. Cada pieza cromada brillaba, el interior olía a cuero fresco, y el trabajo de pintura era impecable. El segundo intento fue el mejor. Ya ni siquiera parecía el mismo coche, pero el verdadero momento de la verdad fue girar la llave. Había reconstruido completamente el motor, y a pesar de comprobarlo todo 3 veces, siempre llega ese momento de ¿he jodido algo? Cuando lo arrancas por primera vez. Me senté en el asiento del conductor, respiré hondo, y giré la llave, y ese V8 rugió a la vida como una bestia, sin toser, sin chisporrotear, solo músculo americano en bruto anunciando su regreso al mundo. El sonido vibró por todo mi cuerpo, y no me avergüenza admitir que me emocioné. Después de todos esos meses de sangre, sudor y tarjetas de crédito al límite, escuchar el ronroneo del motor me hizo olvidar todo el sufrimiento. Olivia estaba allí captándolo todo con la cámara, tan emocionada como yo. «Mierda, Tadeo», dijo, «realmente lo hiciste». El hecho de que sonara sorprendida te dice lo mal que se veían las cosas cuando empecé. Cuando me preguntó qué planeaba hacer después, le hablé de Prestige Auctions en Boston. Si no estás familiarizado, es básicamente el Super Bowl de ventas de coches clásicos. Lo mejor de lo mejor termina allí, y los coleccionistas serios vienen dispuestos a soltar mucho dinero. Era hora de ver si todo este trabajo realmente valdría la pena, o si acababa de crear el hobby más caro del mundo. Entrar en esa subasta fue intimidante como el infierno. Coches de millones de dólares por todas partes, coleccionistas ricos en trajes caros, y yo en mi mejor par de pantalones vaqueros y un botón de arriba, que había comprado específicamente para este día. Me sentí como si me estuviera colando en una fiesta en la que no debería estar. Pero cuando subieron mi Shelby al escenario, la sala cambió. La gente estaba realmente impresionada con mi trabajo. Mi coche, el pedazo de chatarra del que todos se habían reído. La puja comenzó en $200,000. Casi me desmayo cuando anunciaron la puja inicial. Mis manos temblaban mientras los números seguían subiendo. $250,000,
$300,000. $350,000. Olivia me apretaba el brazo con cada puja. Cuando el martillo finalmente cayó a $500,000, pensé que me iba a desmayar. $500,000 por un coche que compré por $200. La sala estalló en aplausos, pero sonaba distante, como si estuviera bajo el agua o algo así. Después de impuestos y tasas, me fui con $400,000. Más dinero del que jamás hubiera imaginado tener. Más de lo que ganaría en 10 años en mi taller. Dinero que cambia la vida. Mientras conducía de vuelta a casa, seguí comprobando mi teléfono para asegurarme de que la transferencia bancaria era real, que no había alucinado todo. Olivia y yo paramos en un bar de Boston para celebrarlo. Por una vez no estaba preocupado por la cuenta, o calculando cuántos cambios de aceite tendría que hacer para pagarla. Tan pronto como el dinero llegó a mi cuenta, mi teléfono explotó. No con felicitaciones, no. Era mi familia. Mamá llamó primero. De repente, hablando de cómo siempre habían creído en mí y cómo habían sacrificado tanto criándome. De hecho, me sugirió que debería devolver algo a la familia ahora que había sido bendecida. Sus palabras exactas: tu padre y yo pusimos todo de nuestra parte para criarte. Hemos sacrificado tanto, y ahora que tienes esta bendición, ¿no crees que es hora de devolverlo? Casi me atraganto con el refresco. ¿Devolver? ¿Dónde estaban ellos cuando yo trabajaba hasta que me sangraban las manos? ¿Dónde estaba ese apoyo familiar cuando necesité un préstamo para la restauración? ¿En serio? Y después de toda la falta de respeto y la humillación, todavía tienen el nervio. Pero espera, no se detuvo ahí. Raúl fue aún peor. De repente yo era su hermano, y él tenía todas estas oportunidades de inversión que necesitaban capital. No paraba de decir gilipolleces como: puedo ayudarte a hacer crecer tu dinero. Es curioso cómo nunca se ofreció a ayudar cuando yo estaba luchando. En realidad dijo: mira tío, he estado pensando, lo hiciste bien con el coche, pero si realmente quieres hacer crecer tu dinero, deberías invertir en algo sólido. Tengo una idea de negocio. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Luego vino el desfile de parientes que apenas conocía. Tías, tíos, primos. Gente que me había ignorado durante años. De repente me mandaban mensajes para ponerse al día. Un primo me pidió un préstamo para abrir un negocio. El tío Rick llamó por una oportunidad inmobiliaria imperdible, que solo necesitaba una pequeña inversión. Incluso el primo raro de mi madre, al que había visto 2 veces, se acercó preguntando si podía ayudar con el fondo para la universidad de su hijo. Es curioso cómo recibes toda la atención una vez que huelen que tienes dinero. Olivia me miraba a través de estos mensajes, con una mirada de asco en su cara. Cuando me preguntó si iba a darles dinero, ¡claro que no! ¿Te has vuelto loca? Esos gilipollas pueden irse a la mierda. Me reí. Por primera vez en mi vida, no estaba pendiente de lo que pensara mi familia. No estaba desesperada por su aprobación. Ya no era el desastre de la familia. Y eso me hizo sentir mejor que el dinero. Con $400,000 en el banco tenía opciones. Podría haber comprado una casa bonita, invertir en acciones, o simplemente relajarme durante unos años. Diablos, podría haberlo gastado todo en estupideces y todavía estar por delante de donde empecé. Pero Olivia y yo teníamos ideas más grandes. Una noche, mientras comíamos hamburguesas, trazamos nuestro plan. Olivia sugirió centrarse en restauraciones clásicas, cosas de alta gama como lo que hice con el Shelby, pero como un negocio real. Al día siguiente vimos un garaje enorme a las afueras de la ciudad. Tenía espacio para al menos 10 coches, múltiples ascensores y una oficina real. Al final del día había firmado un contrato de arrendamiento y Vintage Muscle Works había nacido oficialmente. Contraté mecánicos que sabían lo que hacían y monté el taller exactamente como yo quería. Olivia se encargó de todo lo relacionado con el negocio: marketing, contabilidad, página web, redes sociales. También tenía esta loca habilidad para encontrar hallazgos de granero, coches clásicos que habían estado olvidados durante décadas. Nuestro primer gran proyecto fue este Dodge Charger de 1971, que encontramos pudriéndose en el patio trasero de un granjero, meses de duro trabajo después. Ese Charger salió de nuestro taller como nuevo de fábrica y se vendió por $150,000 en una semana. Se corrió la voz rápidamente. Nuestra lista de espera creció a 6 meses. Y luego a 1 año. Nos expandimos, contratamos a más gente, y al final de nuestro primer año, habíamos roto $1,100,000 en ingresos. No está mal para un tipo que estaba comiendo comida de gasolinera un año antes, ¿verdad?
A través de todo esto, Olivia y yo nos convertimos en algo más que socios de negocios. Una noche, después de cerrar la tienda, la llevé de vuelta a ese bar en Boston, donde habíamos celebrado mi victoria en la subasta, y le propuse matrimonio. Dijo que sí antes de que pudiera terminar de pedírselo. Con el negocio en auge, compramos una casa cerca del lago Michigan, el tipo de lugar por el que solía pasar, y me preguntaba quién demonios podría permitirse vivir allí. Por supuesto, Raúl no podía mantenerse alejado. Apareció sin avisar, fingiendo estar impresionado con mi último proyecto, un Chevelle del 70. Luego empezó a hablarme de expandir el negocio y traer inversores, refiriéndose a él, obviamente. Lo interrumpí y le dije que si necesitaba pintar su Mercedes, le daría el descuento familiar de $600, que era aproximadamente el doble de la tarifa vigente. La expresión de su cara no tuvo precio. Pero había una última cosa que tenía que hacer. Olivia y yo volvimos a la granja de Frank, encontrando al viejo todavía sentado en su porche, bebiendo té como si nada hubiera cambiado. Cuando le entregué un sobre con $50,000 dentro, intentó rechazarlo. Le dije que no estaría donde estaba sin ese coche, y que no estaría bien no compartir parte del éxito con el tipo que lo hizo posible. Finalmente lo cogió, refunfuñando por mi terquedad. Esa noche, sentado en la terraza de nuestra casa del lago, con Olivia a mi lado, pensé en lo lejos que había llegado, de la decepción familiar, a dirigir un negocio de éxito haciendo lo que me gustaba, y tener a esta increíble mujer conmigo durante todo esto. No podía estar más agradecido. Estaba viviendo mi sueño. Mi familia siempre me dijo que nunca llegaría a nada, que nunca encontraría la estabilidad. Estaban todos equivocados. Y la mejor parte, ya no necesitaba su aprobación. Avancemos 2 años. Pensé que querrías escuchar cómo resultaron las cosas. Ha sido un viaje interesante. En primer lugar, gracias por todo el apoyo cuando compartí mi historia. Significó mucho en momentos muy duros. Para aquellos que necesitan un repaso, yo era el hermano perdedor que compró un Shelby GT 500 oxidado por $200. Lo restauró, lo vendió por $500,000 y empecé mi propio negocio de restauración de coches clásicos, mientras le decía a mi familia tóxica que pateara rocas. Ahora para la actualización de la vida. Estos últimos 2 años han sido increíbles. Vintage Muscle Works se ha convertido en el nombre en restauración de clásicos. Tenemos una lista de espera de 2 años de clientes dispuestos a pagar precios premium. Hemos ampliado nuestra plantilla a 15 personas. Y tengo más trabajo del que sé qué hacer con él. Olivia y yo nos casamos hace 1 año. Ella todavía se encarga de los negocios. Y ahora es mi esposa perfecta. Sigo ensuciándome las manos en la tienda todos los días. Equilibrio perfecto. La vida no podría ser mejor. Básicamente ya nunca pensé en mi familia tóxica. No he hablado con ninguno de ellos desde que Raúl apareció, tratando de conseguir un pedazo de mi negocio hace 4 años. Los bloqueé a todos después de que mi padre sugirió de nuevo que podría ayudar a invertir el dinero correctamente. Así que no he sabido nada de ellos. Demasiado ocupada, demasiado feliz. Y no me molesté en traerlos de vuelta a mi vida, ahora que estoy prosperando. Dejaron de intentar ponerse en contacto conmigo durante 2 años. Pero ayer sonó el timbre. No esperaba a nadie. Imagina mi cara cuando abrí la puerta. Para ver a mis padres y Raúl de pie allí, parecían haber envejecido 20 años. El pelo de mi padre se había vuelto completamente gris. La cara de mi madre estaba llena de estrés. Y Raúl, el tipo que solía aparecer en trajes planchados con esa sonrisa engreída, parecía una absoluta basura. «Oh, wow, ustedes se ven como el infierno. ¿Qué queréis?», dije. «Jensen, ha pasado un tiempo, ¿podemos entrar? Tenemos que hablar», dijo mi padre. Debería haber dado un portazo en ese momento. Pero, ¿dónde estaría la diversión en eso? Necesitaba verlo por mí mismo. Porque si no habían sido golpeados por el karma, ¿qué podría haber traído a la familia de oro a mi puerta después de todo este tiempo? Así que me hice a un lado y los dejé entrar. Se sentaron torpemente en mi sala de estar, los ojos mirando los muebles caros, la vista del lago, las fotos de Olivia y yo con nuestros coches clásicos. Mi padre se aclaró la garganta unas 5 veces, antes de que Raúl finalmente hablara. «Así que, bonito lugar el que tienes aquí», dijo, tratando de sonar casual y fallando miserablemente. «Gracias, lo sé. ¿Qué quieres?», respondí. Mi padre finalmente fue al grano. «Hijo, estamos en una situación un poco difícil. Raúl, bueno, ha habido algunos acontecimientos desafortunados». Raúl parecía que quería desaparecer en el sofá,
Resulta que Verónica, la perfecta esposa de Raúl, había estado planeando su estrategia de salida durante años. Poco a poco convenció a Raúl de poner la casa y los autos a su nombre. Luego vació sus cuentas conjuntas, solicitó el divorcio y se mudó con un agente inmobiliario. Tuve que contener la risa. El niño de oro se vio obligado a vivir con sus padres de nuevo. Mi madre intervino. Y con las facturas médicas de tu padre y la hipoteca, estamos pasando apuros, Jensen. Así que viniste a pedirme dinero. Claro que sí, dije rotundamente. No una pregunta. Somos familia, dijo mi padre, como si eso lo explicara todo. Siempre hemos estado ahí el uno para el otro. No pude evitarlo. Me reí. ¿Siempre hemos estado ahí el uno para el otro? Qué gracioso. ¿Dónde estabas cuando, oh sí, me decías que me buscara un trabajo de verdad y te burlabas de mí en la cena de Navidad, humillándome delante de todo el mundo? Raúl se movió incómodo. Mira, Jensen, todos cometemos errores. Cállate, le corté. Un error es comprar leche cuando querías zumo de naranja. Lo que ustedes hicieron fue un abuso sistemático y deliberado durante años. Mi madre empezó a llorar. Solo intentábamos motivarte. Diciéndome que no valía nada, brindando por tu único hijo que no desperdició su potencial, eso no es motivación. Me echaron a un lado, me dijeron que no era nada. Mi padre lo intentó de nuevo. Hijo, estamos orgullosos de lo que has logrado. De verdad que lo estamos. Y sabemos que no merecemos tu ayuda, pero... Tenéis razón, no la merecéis, interrumpí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía oírlos pensar en cómo habían calculado mal toda esta situación. ¿En serio, Tadeo? Raúl finalmente dijo, una pizca del viejo derecho arrastrándose de nuevo. ¿Vas a dejar que tu familia pierda su casa? Me puse de pie. Es curioso cómo de repente soy familia ahora que necesitas algo de mí. Pero sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. Mi padre se levantó, con la cara roja. Pequeño desagradecido. «Papá», advirtió Raúl, tirando de él hacia atrás. «Lo necesitamos». Volví a reír mientras los acompañaba a la puerta. Mi madre intentó un último viaje de culpabilidad. ¿No quieres reencontrarte con tu familia? La vida es corta, Tadeo. Me detuve y la miré fijamente a los ojos. Lo que quiero es estar rodeado de gente que crea en mí incondicionalmente. Tú no pasaste el corte, y ya tengo a esas personas ahora. Ahora salid y no volváis a mostrarme vuestras caras. Después de que se fueran, vi su destartalado sedán, definitivamente no era un Mercedes, salir de mi entrada. Olivia vino detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Estoy genial, de hecho. Esa noche dormí mejor que en años. A veces el karma toma la ruta escénica, pero maldita sea si no llega con estilo. A las personas que me preguntan si las adoptaría porque su familia también apesta. Me siento halagado, pero no al que sugiere que debería haberme ofrecido a ayudar, pero con condiciones humillantes. Eso es una venganza mezquina del siguiente nivel que ni siquiera consideré. Pero gracias por la atenta sugerencia. ¿La lección? El éxito es la mejor venganza. Y la familia no se trata de sangre. Se trata de quién realmente se preocupa por ti. Olivia y mi equipo en la tienda ahora son mi verdadera familia. Y mi vida nunca ha sido mejor. Así que si estás ahí fuera siendo tratado como una mierda por gente que debería apoyarte, que sepas que a veces la mejor respuesta es ir a construir algo increíble sin ellos. Y cuando vuelvan arrastrándose, la mirada en sus caras valdrá cada segundo de lucha. Valdrá cada gota de sangre, sudor y lágrimas. Cada noche sin dormir. Cada cena en una gasolinera vacía. Vale la pena todo. Porque al final, conseguí todo lo que dijeron que nunca tendría. Y ellos consiguieron exactamente lo que se merecían. Absolutamente nada de mí.